Te veo intranquilo. ¿Qué te pasa? Recibí una nota de la aplicación Más Allá. ¿Algún problema? No, y sí, me gusta la aplicación. Todo lo que le pido del Más Allá lo puedo lograr a través de ella. Me da facilidades para conectarme y es muy intuitiva o amigable. Todo al apretar un botón. Sabe a lo que quiero llegar y materializa cualquier recurso. A la vez me da facilidad de transporte. Puedo viajar a lugares recónditos en cosa de segundos. Me ayuda con la entrevista, me propone preguntas, genera protocolos a seguir y dispone a los muertos para que acepten mi visita. Ella misma maneja sus huesos con mucho respeto y resuelve todo lo relacionado con los trámites burocráticos, sea para exhumar los cuerpos o para volver a sepultarlos. Lleva un catastro de los muertos entrevistados. Así no me confundo de ver dos veces al mismo muerto o de pensar que uno es otro. Los muertos son como las huellas digitales. Ningún hueso es idéntico a otro hueso. La aplicación Más Allá reconstituye el cadáver a una entidad apreciable. Los viste con el último traje que tuvieron al ser despedidos y les da vida con la oportunidad de conversar, moverse y ser partícipes en un escaso tiempo de cómo el mundo se halla hoy. No debo tomar fotos, condición que uno acepta cuando descarga la aplicación y acepta el contrato. Pero la aplicación toma muchas fotos y las conserva en un museo online del más allá. Cualquier persona puede visitarlo y lo mejor de todo es que es gratis. La misma aplicación necesita voluntarios para recuperar a tanta gente que ha pasado por la Tierra como héroes y está haciendo una campaña para reactivar a los antihéroes, a aquellos que transitaron por la vida sin haber dejado sus recuerdos. Así que no debemos preocuparnos si deseamos ser reconocidos. Lo digo por mamá y por ti. Tiene sus propagandas. Quien nos recuerda, ven, ven, desde el más allá te queremos, ven, ven, y ayúdanos a volver a la vida. Qué luminosa se ve y está con fondo musical para todos los gustos. Solo debes ir a tu buscador, seleccionar el tipo de música y lo que deseas ver. Se te abrirá en el momento de la propaganda aquellas con tu fondo musical. Para mí es una aplicación que tiene de todo. Además, creo que lo más importante es que aseguras que al morir tendrás un lugar en el planeta aunque te incineren. Y si te haces miembro, no va a importar cómo mueras, te recibirán igual con los brazos abiertos. No importará si mueres asesinado, o por muerte natural, o depresivamente suicidándote. Sensacional. Lo tiene todo muy bien organizado. Pero dime por qué te tiene atribulado. Me tiene mal porque me ha seleccionado para que haga una entrevista. Pero es lo que haces. Sí, pero yo elijo a mis héroes. Y ahora te lo seleccionará la aplicación. No todas las veces, pero esta sí. ¿Y a quién tendrás que entrevistar? A Jorge Luis Borges. Debieras sentirte contento. Jorge Luis Borges es un escritor erudito. Por eso te lo digo, me da miedo. Para mí Borges me sobrepasa. Todos sus relatos me generan tensión. No sé cómo leerle y para serte sincero, no le entiendo. En tu entrevista tienes que haber leído o entendido al autor. No, pero en las entrevistas que he hecho a todos, los conocía por sus textos. ¿Y cuándo tienes que entrevistar a Borges? Desde hace una semana que él me espera y me han dicho que está angustiado por mi atraso. Incluso cada día lo han tenido que soltar de un árbol a duras penas y varias veces para llevarlo a su nicho. Él gritando, ¡un minuto más, por favor! Finalmente se resigna con lágrimas, pero al surgir el nuevo día se levanta esperanzado dando varias vueltas al pino. Tienes que hacer algo. No puedes tratar así a los muertos. Lo sé, lo sé. Ayer tuve una pesadilla con él. Me decía, Ven. y la aplicación puso a correr un cronómetro. No quiero que me descalifiquen. El tiempo se me acaba. Te entiendo.
En la biblioteca de la sala de estar hay un librito sobre él. Léelo, puede que te sirva y no lo hagas esperar más. Lo leeré. Jorge Luis Borges, biografía. Llegué al cementerio de los notables de Plainpalais en Ginebra. Llovía como de costumbre. No entiendo por qué llueve cuando voy a ver a los muertos. Había mucha gente que circulaba en todas las direcciones. Tenía que frenar y parar para no tropezar con alguien. Pasó uno corriendo que me hizo soltar el teléfono. Este cayó. Antes de llegar al suelo, una muchacha lo alzó y me dijo: «Qué lindo es su Smart». Le doy un consejo: no hable por teléfono cuando maneje. De lo contrario, le va a pasar lo que me pasó a mí. Va a chocar y todos los que vayan con usted morirán. Y solo fue por hablar por teléfono. Qué gracioso, ¿o no? Se rió macabramente. Me di cuenta que toda la gente que circulaba estaba muerta. Era mucha gente. Le pregunté a uno de los que paseaban a qué se debía tanto tumulto. Alguien, incómodo, se detuvo y tartamudeando, más bien balbuceando, me contó que los muertos de aquel cementerio habían hecho una marcha por sus derechos y que a fuerza de insistencia lo lograron. Consiguieron permiso para poder pasear libremente dentro del recinto y a cualquier hora. No solo por la noche como antiguamente lo hacían las almas en pena. Terminó diciendo: «Todos tenemos derechos», y se fue. Los personeros de más allá habían intervenido y la mayoría de los logros se debían a su gestión. Me sentí orgulloso de seguir a más allá. Llegué al pino y vi a un señor de edad que se afirmaba del árbol con una mano, la izquierda, y con la otra, la derecha, la disponía de visera para hallar algo o a alguien. Daba una vuelta alrededor del árbol y repetía su acción. Lo llamé. «¡Tú debes ser Jorge!». Me contestó: «No moleste, estoy esperando a alguien». «Yo vengo de Audioletras». Se sorprendió al verme y preguntó despectivamente: «¿Tú?». «Sí, yo. Vengo a entrevistarte. Por tu insignificante presencia he perdido todos estos días. Si desea, vuelvo a mi casa y pido que envíen a otra persona». «No, quédate y hagamos de una vez la entrevista». Tenía un carácter irascible. No sé si era producto de la vejez o de la espera. Podríamos buscar un lugar para guarecernos de la lluvia. Por aquí cerca hay una capilla espaciosa. Venga, vamos. Se la enseñaré. En su interior tiene 2 sepulcros de piedra. Allí podemos conversar tranquilos. No pasará tanta gente como acá y está seco. Vamos, le dije. Jorge caminaba rápido. De pronto saltaba y gritaba lleno de alegría a la gente: «¡Me van a entrevistar! ¡Seré famoso nuevamente!». Me costaba seguirle, pero me contagié de su alegría y me vi saltando tobillo con tobillo. Jorge saludaba a toda persona que se le atravesaba. Estaba feliz. Agitados llegamos a la capilla. Me apoyé en uno de los 2 sepulcros para respirar y descansar. No entendía la vitalidad de Jorge, pero me alegraba que se le había pasado la rabia. «Aquí está bien, Jorge. ¿Comenzamos?». «Sí, pregunta nomás». En eso sentimos un grito de ultratumba: «No metan ruido, que no dejan dormir». Nos levantamos con Jorge y buscamos otro sepulcro. Lo hallamos cerca, dentro de la misma capilla. «¿Cómo te llamas, Jorge?». «Jorge Luis Borges». «¿Cuándo naciste?». «Nací en 1899». «¿Cuándo moriste?». «En 1986. Enfermé de cáncer y me vine a Ginebra, en donde fallecí el 14 de mayo a los 86 años de edad». «¿Viviste 86 años? Larga vida». «Sí, pero es y será más larga la muerte». «¿Te gusta este cementerio de Plainpalais?». «Yo lo pedí por algo, ¿no?». «Según tu amigo Bioy Casares, moriste rezando el Padre Nuestro». «Sí, es muy bonito y suena bien. Morí rezándolo en anglosajón, en inglés antiguo, inglés, francés y español».
Hasta el final. Sí, hasta el final. Con la aplicación Más Allá te permitirá proyectarte en la muerte. Puede ser, pero los muertos no leen, solo son un atado de huesos. No se acercan a compartir un poema, ni un cuento, solo pasan inadvertidos arrastrando sus huesos. Quizás el hecho de haber sido un erudito no te hace apreciar al resto de los muertos, como las flores del más allá. Volvamos a la entrevista. ¿Dónde naciste? En Buenos Aires, Argentina. ¿Cuándo? El 24 de agosto de 1899. Debería haber nacido un mes más tarde. ¿Ocho mesino? ¿O tu mamá hizo eso a tu papá? Ocho mesino y no insultes a mi santa madre. Disculpa, ¿cómo se llamaban tus papis? Mi papá Jorge Guillermo Borges y mi mamá Leonor Acevedo Suárez. ¿Tuviste algo que ver con algunos de los próceres argentinos de la Guerra de Independencia? Sí, hubo varios parientes como Francisco Narciso Laprida, Francisco Borges Lafinur, Manuel Isidoro Suárez y Juan Crisóstomo Lafinur. ¿Tu papá fue militar? No, él rompió la tradición. Se hizo abogado y psicólogo. Gracias a ello tuve acceso a los libros desde muy pequeño. ¿Dónde estudiaste? De niño fui bilingüe por influencia de mi abuela paterna, quien era de origen inglés. Aprendí a leer en este idioma antes que en castellano. En casa tuve institutrices inglesas que me enseñaron de todo en castellano y en inglés. ¿Pero fuiste al colegio? Sí, cuando nos fuimos a Europa en 1914. En 1914 toda mi familia se instaló en Ginebra, ciudad en la que cursé el bachillerato. Entré a colegios internacionales para hijos de extranjeros. ¿Tu papá era diplomático? No fue por ello, mi papá estaba enfermo de los ojos y creyó que mejoraría si se trataba en Ginebra, en Suiza. ¿Tú padeciste la misma enfermedad que tu papá? Sí, la heredé de él. ¿Tú escribiste desde muy pequeño? Sí, escribí antes de llegar a la adolescencia. Era un desafío conmigo mismo. Leía mucho, me gustaba el lenguaje. ¿A quién te gustaba leer? A Oscar Wilde. A los 9 años traduje varias obras de él. ¿A los 9 años? Increíble. Un mocoso traduciendo nada menos que a Oscar Wilde. Toda mi vida admiré a Oscar Wilde. Si admiras y te gusta algo, puedes conseguir muchas cosas de ese algo. Pronto comencé a publicar poemas y manifiestos ultraístas en España, donde viví entre 1919 y 1921. ¿Qué hiciste cuando volviste a Buenos Aires? A mi regreso a Argentina, redescubrí mi ciudad natal. Escribí versos que reuní en mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, 1923. Luego, con un amigo, fundamos una revista que llamamos Ultra Proa. ¿Cómo se llamaba tu amigo? Ricardo Huiralde, y hubo otros autores. Cuéntanos del ultraísmo. Forma parte, junto a los diversos autores españoles como Ramón Gómez de la Serna y Guillermo de Torres, del ultraísmo, un movimiento de vanguardia literaria nacido en torno a la revista Ultra, publicada en 1921. Nos basábamos en ciertos principios. La metáfora fue el elemento primordial del ultraísmo. Reducir la lírica a su elemento primordial, la metáfora. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles. Abolición de los trabajos ornamentales, el confesionalismo, la circunstanciación, las prédicas y la nebulosidad rebuscada. Síntesis de dos o más imágenes en una permite mayor sugerencia. Los poemas ultraicos constan, pues, de una serie de metáforas, cada una de las cuales tiene sugestividad propia y compendiza una visión inédita de algún fragmento de la vida. Interesante y muy abstracto, pero lo he entendido. Sigue. Así fue que cuando llegó 1925 era reconocido en la literatura de vanguardia local
y me dio aliento para continuar esta línea, la de escribir cuentos, poemas y ensayos breves. ¿Tuviste discípulos? ¿Discípulos de Jorge Luis Borges? No, sí discípulos indirectos. Esta tendencia inspiró a muchos grandes autores posteriores. Entre ellos tú debes conocerlos: a Salman Rushdie de la India, a Julio Cortázar, compatriota argentino, a Umberto Eco de Italia, a Carlos Fuentes de México, a Roberto Bolaño de Chile, a Ricardo Piglia de Argentina, otro compatriota, a César Aira, también argentino, a Julio Ramón Ribeiro del Perú, a Paul Auster de Estados Unidos, a Orhan Pamuk de Turquía. Bueno, y hay otros más. Eres uno de los exponentes más grandes de las letras argentinas del siglo XX y se puede decir del mundo entero. Gracias. En todos tus escritos fuiste muy inventivo y usaste mucha erudición, a pesar de tu ceguera progresiva. Tuve ese mal congénito heredado de mi padre. Mucha gente se extraña que no te hayan dado el premio Nobel. Fue por la política reaccionaria. Estuve nominado por cerca de 30 años consecutivos y lo reconozco, la embarré. Pero seguí adelante. Me pesó no haberlo recibido. Antes de continuar con la entrevista, pasemos a nuestros auspiciadores. ¿Te parece? Sí, continúo. Más allá, qué lindo es el más allá, más allá. Antes de dejar la vida, no olvides usar la aplicación de tu teléfono. Está a tan solo un clic de ti y conseguirás la eternidad. Más allá, más allá. Entra a la aplicación Más Allá y ya está. Si vas a comprar un ataúd, aquí en Apocalipsis te tenemos algo seguro. Conseguirás la dimensión en el material que quieras. Tenemos lindos diseños importados y exclusivos. Incluso tenemos novedades para tus cenizas en frasco de cristal, madera petrificada o en materiales diamantados, anacarados o tapizados. No te preocupes por el precio. Es caro, pero piensa que es para ti y que los demás pagarán. Visítanos. Estamos en la web www.apocalipsisparamorir.com. Nunca olvide la comida. No es para usted, es para ellos. Adquiera Apurín. Serás consumido rápidamente, llegarás a los huesos en el menor tiempo posible. Le dices al sepulturero que te rocíe con el polvo Apurín y listo. ¿Por qué esperar meses para tu degradación? Te aseguramos que en una semana lo lograrás. Si no es así, te devolveremos el dinero. Apurín, cómpralo ahora con un 20% de descuento. Teclea la tarjeta adjunta y te lo enviamos por correo. Si compras 2 unidades te llevas una tercera de regalo. Apurín y listo. ¿Te enamoraste, Jorge? Sí, de Estelita Canto. Fue por los años 40. La quise. Me revoloteaba todo el cuerpo y la mente. No pasó nada. Creo que fue un amor conjunto por las letras. Ella era escritora, periodista y traductora, pero no pasó nada. Déjame anotar su nombre. Alba Estela Canto. ¿De dónde era? También porteña, pero de familia uruguaya. ¿Por qué no pasó nada? Le gustaba hacer trabajos que me molestaban. Antes de conocerla le gustaba bailar y recibía dinero si bailaba a quien le pagaba. ¿Puta? No, ni se te ocurra escribir eso. Jorge se levantó furioso, tomó una varilla del suelo y quiso pegarme. Cálmate, hombre. ¿Estás tranquilo? Vamos, relájate. Vas a hacer que se te pierdan los huesos de los pies y de las manos. Cuéntame más de Estela. ¿Bailaba la muy...? No te expreses mal de ella. Está bien. Cuéntame cómo la conociste. Fue en la casa de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. ¿En qué año? 1944. En un principio no me fijé en ella.
Ella sí me observó. La segunda vez que la hallé en casa de Bioy, me ofrecí a acompañarla. Caminábamos y conversamos hasta tarde. Ambos admirábamos a George Bernard Shaw. ¿Conversaron de él? Sí, y me enamoré de Estela. Le escribí varias cartas románticas. Para mí ella era todo lo que imaginaba, el ideal más que la realidad. ¿Sexualmente cómo fue? ¿Eso va en una entrevista? Si no deseas, no te puedo obligar. Cuéntame lo que te interese. A mí nadie me enseñó. Ella me aceptaba, pero yo no podía. Trataba de besarla y sentía mi brusquedad, y ella nunca expresó sentir lo que no sentía. ¿Cómo la besabas? Acercó su mano a la boca. Por su efusividad se soltaron varios dientes y se le cayeron algunas falanges del dedo meñique. Eras muy brusco, hombre. La entiendo, ella no tuvo la culpa. Tú fuiste el culpable. Lo sé. También mi madre. ¿Por qué? Decía que no le gustaba su pensamiento y su liberalismo sexual. La época, las tradiciones, las mentiras aprendidas o los prejuicios. Sí, eso. Le propuse matrimonio. ¿Y? Ella se consideraba discípula de Bernard Shaw. ¿Qué tiene que ver? Tenía que acostarme con ella para que me diera un sí o un no. Entonces no te acostaste con ella y perdiste tu amor. Pero gané una gran amiga. Me levanté indignado, caminé un par de pasos, me di la vuelta y se lo dije. No te la comiste, eres un tonto. Un tonto. ¿Cómo me tratas así? Perdiste el amor de tu vida por no echarle un polvo. Me arrepentí, sí. Pasó el tiempo y nos volvimos a encontrar. Le dediqué un cuento. ¿Cuál? El Aleph. Le regalé el original. Ya viejo, ella me pidió permiso para venderlo mientras tomábamos una botella de vino blanco en el Hotel Dora, que estaba ubicado frente a mi casa. ¿El original? ¿El manuscrito del Aleph? Sí. ¿Por qué le das importancia? La necesidad debe ser satisfecha. Pero te diré algo. Ella tradujo a Proust. Tradujo En busca del tiempo perdido al castellano. Lo leí. Su traducción fue divina y pensé en mí, en mi tiempo perdido. Sí que lo perdiste. ¿Pero te casaste? Sí, me casé. A los 68 años por primera vez con Elsa Astete Millán. Nos casamos por el civil y la Iglesia Católica en 1967. Ella había sido una exnovia de mi juventud, escritora también. Duramos 3 años, le juré amor eterno y nos divorciamos en 1970. Inicié una nueva relación con María Kodama en 1975, antigua alumna y futura segunda esposa. También le interesaba la literatura y era muy afín con las lenguas anglosajonas. Le propuse que estudiáramos una lengua madre y nos decidimos por el islandés. Nos casamos pocos meses antes de que yo muriera, el 26 de abril de 1986, y lo hicimos por poder. Esto fue en Asunción del Paraguay. Volvamos atrás, muy atrás. Quiero que nuestros audiolectores sepan de tu orientación política. Volvamos a 1946, el ascenso de Perón. Sí, nunca me gustó Perón. Yo me inclinaba por la Unión Democrática y la apoyaba. Fui antiperonista. Pero ¿por qué tanto odio a Perón? Por lo que me hicieron. Yo era bibliotecario en la Biblioteca Nacional y de la noche a la mañana era inspector de aves de corral. Eso fue una insolencia. Renuncié inmediatamente. Te entiendo, pero no fue por ideas políticas tu aversión a Perón. Fue por hechos puntuales y más bien particulares. Así es. Más consagrado en la literatura, siendo ya un referente nacional e internacional, retomé el cargo de director de la Biblioteca Nacional en 1955 por el gobierno de la Revolución Libertadora, la que había derrocado al peronismo. ¿De qué tiempo son tus mejores relatos? De las décadas del 60 y 70, décadas que me consagraron en la Academia Argentina y estadounidense. ¿Qué puedes decirnos de tus escritos? Bueno, escribí 13 libros de poesía, 6 libros de cuento breve, 8 libros de ensayos. Todos son referentes en la literatura actual. ¿Obtuviste muchos premios? Sí.
Premio Formentor del Congreso Internacional de Escritores junto a Samuel Beckett en 1961. Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina, en 1962. En 1965 recibí la insignia del Caballero de la Orden del Imperio Británico y la medalla de oro del 9º Premio de Poesía de la ciudad de Florencia. Fui declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1973 y ese mismo año recibí el Premio Internacional Alfonso Reyes. Recibí en 1979 el Gran Premio de la Real Academia Española, el Cervantes. En 1980 me otorgaron el Premio Mundial Sino del Duca en París y el Premio Balzan en Italia. Fui nominado durante varios años consecutivos al Premio Nobel de Literatura, pero no me lo otorgaron. No debía haber aceptado un homenaje hecho en vida por el dictador chileno Augusto Pinochet. Háblame de tus amistades. Tuve varios amigos. Adolfo Bioy Casares por siempre. Fui también testigo del matrimonio de él, de su matrimonio con la escritora Silvina Ocampo. Otro amigo íntimo fue Manuel Peiró. Y amistades de momento fueron varias, con el embajador mexicano Alfonso Reyes en Buenos Aires de 1927 a 1930, Cónsul Solar, un excéntrico, con los escritores Ernesto Sábato, Ricardo Guiraldes y Macedonio Fernández, así como con el historietista Héctor G. Westerheld. Estamos en directo y Más Allá quiere que vayamos a comerciales. Más allá, no te olvides del más allá, más allá, más allá. Pon la aplicación en tu teléfono, no te arrepentirás. Dale un like al video, suscríbete y dale a la campanita. Por suerte fue breve el comercial, estoy algo cansado. ¿Cómo estás tú? Te esperé tanto que tengo ánimo de seguir. Entonces sigamos. ¿Por qué es importante tu obra? Se estudia mi narrativa en todas partes y se la considera obra cumbre de la narrativa breve. Hay inquietudes generales de la humanidad. Por ejemplo, tienes la filosofía, la conjetura existencial y la perplejidad ante el universo, expresadas a través de una racionalidad suprema. Sirve a filósofos, a matemáticos, semiólogos y también a pensadores de otras disciplinas para ejemplificar sus teorías y desarrollar sus propias obras académicas. Hablemos de tus obras, ¿te parece? Sí, te sigo. Introducción a la literatura norteamericana. Bueno, esa obra fue escrita en colaboración con Esther Semboraín de Torres Dugán. Introducción a la literatura norteamericana se ocupa, en palabras del propio Borges, de una literatura que ha influido y sigue influyendo en el orbe entero, más allá del vasto ámbito inglés. Elaborada sin afán de exhaustividad, sino más bien con intención de divulgar esta literatura y estimular su lectura, presenta a los principales autores norteamericanos y sus obras según el personal criterio del autor argentino. El Martín Fierro. Ese es un ejemplo singular de la poesía gauchesca, culta pero de acento genuinamente popular. El Martín Fierro, de 1872, es considerado como el exponente de máximo de la literatura argentina. El estudio de Jorge Luis Borges, con la colaboración de Margarita Guerrero, sobre la célebre obra de José Hernández, ilumina la comprensión, significado y alcance de la epopeya. Hernández escribió para denunciar injusticias locales y temporales, pero en su obra entraron el mal, el destino y la desventura que son eternos. Hombre justo para unos, malvado para otros, objeto de las más oprobiosas definiciones y de los más paradójicos juicios. Martín Fierro, nacido como un gaucho cualquiera, está en la entonación y en la respiración de los versos, en la inocencia que rememora modestas y perdidas felicidades y en el coraje que no ignora que el hombre ha nacido para sufrir.
calificado de libro canónico por algunos críticos, con el mismo significado para los argentinos que la Ilíada para los griegos, o la Chanson de Roland para los franceses. Martín Fierro no es solo el canto de un pueblo, sino, por encima de ello, la imagen de un hombre que las futuras generaciones no querrán olvidar. Crónicas de Bustos Domecq. Bueno, esos encarnados en la figura de un egoísta, tránfuga, mentiroso, fanfarrón y Casanova barato, según la descripción de sus ilustres padres. Borges y Bioy Casares crean en estas páginas un fascinante juego de ficciones que lleva la parodia hasta sus últimas consecuencias. Un poco a la manera de Carlyle, cuyo Sartor Resartus, sastre surcido, expone la doctrina de un filósofo imaginario y la ilustra con ejemplos apócrifos. H. Bustos Domecq dedica este volumen a la discusión imparcial de literatos, de escultores, de arquitectos, de gastrónomos y de pintores que por el momento no existen, pero que son peligrosamente posibles, dadas las propensiones de la época. El tono es humorístico, según lo impone todo examen severo de las manifestaciones más novedosas del arte y de las letras durante los últimos 60 años. 20 crónicas, casi todas de índole narrativa, integran este libro muy ameno, que satiriza lo universalmente consagrado, respetado, adulado y temido, es decir, lo moderno. En el desorientado siglo que corre, la ignorancia y la inepcia son infatigablemente inventivas. No consta que H. Bustos Domecq ha debido expoliar a su Pegaso para que la realidad no lo deje atrás. Según lo señala el prólogo que avalora Gervasio Montenegro, estas impares crónicas constituyen el vademecum indispensable para el curioso que quiere echar una ojeada sobre el conjunto panorámico de la estética en boga. Su redacción jocosa apunta agudamente ex cátedra el profesor adjunto Longino, no excluye el pensamiento serio. Veamos textos recobrados. El tomo 1 de estos textos recobrados data de 1919 a 1929. Pertenece al Borges juvenil e incluye su etapa ultraísta y Martín Fierrista, con muchos poemas y textos, de los que en general Borges renegó luego, que muestran un cierto nacionalismo lingüístico al estilo de El idioma de los argentinos. Seguimos con textos recobrados, pero ahora de 1931 a 1955. Lo primero que llama la atención al enfrentarse con estos textos recobrados de Borges es que no incluyen otros recobrados antes, como Borges en Sur o Borges en El Hogar. Es la fecunda multiplicidad de este hombre que vivió esa sensación, tenemos todos, de y para la literatura, con horizontes mucho más vastos de lo que dejaba ver su última época, cuando a partir de 1955 la ceguera le impide la lectura directa. Textos recobrados desde 1956 a 1986. Continúa la serie iniciada en 1997 con la publicación de textos recobrados y de textos recobrados de 1931 a 1955. En 2001 y reúne las colaboraciones de Borges publicadas durante este período en diarios, revistas, libros y folletos. También se agregan discursos, opiniones y testimonios sobre diversos temas. Este tercer volumen cierra el ciclo y junto a los precedentes resulta fundamental para apreciar la producción del notable escritor durante sus últimos 30 años como ensayista, poeta, profesor y lúcido observador de la realidad. El libro de los seres imaginarios es producto de la vasta cultura y la asombrosa erudición de Jorge Luis Borges. Este libro, atractivo y peculiar, es una especie de bestiario moderno en el que se recoge gran parte
de los extraños seres que ha engendrado a lo largo del tiempo y del espacio, la fantasía de los hombres. Por las páginas del libro de los seres imaginarios desfilan, provenientes de muy diversas fuentes, cuyo lenguaje transmuta y enriquece el inimitable estilo del maestro argentino, desde las criaturas alumbradas por las numerosas mitologías y doctrinas que han dado forma durante siglos a los sueños, deseos y miedos de los hombres, el basilisco, el centauro, el uróboros, las valquirias, hasta las engendradas por autores como Lewis Carroll, Kafka, Wells o Flaubert. Los mejores cuentos policiales. La afición de Jorge Luis Borges y de Adolfo Bioy Casares por los relatos policíacos nace de razones estrictamente literarias. Nuestro siglo propende a la romántica veneración del desorden, de lo elemental y de lo caótico. Sin saberlo y sin proponérselo, no pocos narradores de estos géneros, el puramente policial y el fantástico, han mantenido vivo un ideal de orden, una disciplina de índole clásica. Esta actitud sitúa a los dos grandes escritores argentinos en una inmejorable situación para hacer una antología de los mejores cuentos policiales. Los mejores cuentos policiales 2. A partir de 1841, fecha de publicación de The Murders in the Rue Morgue, primer ejemplo y de algún modo arquetipo del género policial, este se ha enriquecido y ramificado considerablemente. Edgar Allan Poe tenía el hábito de escribir relatos fantásticos. Lo más probable es que al emprender la redacción del texto precitado solo se proponía agregar a una ya larga serie de sueños un sueño más. No podía prever que inauguraba un género nuevo. No podía prever la vasta sombra que esa historia proyectaría. Escribieron Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges en el prólogo a esta antología. La afición de los dos célebres autores argentinos por el género policial es bien conocida. Más aún, varios relatos inolvidables de esta clase fueron escritos por ellos mismos o por su doble heterónimo, Bustos Domecq. Nadie más indicado, pues, para llevar a cabo la selección de los mejores cuentos publicados de todos los tiempos. Para elegir los textos de este volumen, decían Borges y Bioy, hemos seguido el único criterio posible, el criterio hedónico. La lectura de cada una de las piezas que lo componen fue para nosotros muy grata. Los mejores cuentos policiales contienen varias de las mejores piezas del género que se han escrito nunca, publicados en 2 volúmenes sucesivos. Constituyen un auténtico banquete tanto para el lector fanático del policial como para todo amante de la buena literatura. Biblioteca personal. En el momento de su fallecimiento, Borges había completado los prólogos a los primeros 64 títulos de una selección de 100 que habrían de constituir una colección cerrada escogida por él mismo. De estos textos, testimonio de sus preferencias literarias, escribió: cierra los ojos, ciérralos profundamente y escucha lo siguiente, dicho y escrito por Jorge. Deseo que esta biblioteca sea tan diversa como la no saciada curiosidad que me ha inducido y sigue induciéndome a la exploración de tantos lenguajes y de tantas literaturas. ¿Te gustó? Miscelánea. Quizás sea este volumen un catálogo de la curiosidad lectora de Borges. Aquí se convocan sus juicios sobre libros y acontecimientos, juicios que hallaron la forma de ensayos y notas, artículos y crónicas, prólogos y reseñas, versiones y traducciones, conferencias y clases, desde sus colaboraciones en Sur y El Hogar hasta sus lecciones magistrales ante un público universitario, pasando por la glosa de clásicos y contemporáneos a los que abrió las puertas de su biblioteca personal. Todo ello se reúne en este escrutinio, donoso, ingenioso,
titulado Miscelánea. Prólogos de la Biblioteca de Babel. Fruto de la fértil relación mantenida entre el editor italiano Franco Maria Ricci y Jorge Luis Borges, la colección llamada La Biblioteca di Babele, que toma su nombre del célebre relato publicado en Ficciones, reunió una selección de textos de varios de sus autores favoritos en una serie inolvidable dedicada a la literatura fantástica. Prólogos de la Biblioteca de Babel reúne los inolvidables textos introductorios que para ellos escribió el maestro argentino. Para Borges, afirma en su presentación al volumen Antonio Fernández Ferrer, no hay escrito secundario. Su afán de escritura se entrega con parejo entusiasmo en cualquier texto. Sus prólogos son cualquier cosa, menos escritos meramente auxiliares o subsidiarios, y en ellos podemos encontrar tantas delicias como en cualquier otro texto de su autor. En el momento de su fallecimiento, Borges había completado los prólogos a los primeros 64 títulos de esta selección de 100 que habrían de constituir una colección cerrada escogida por él mismo. El aprendizaje del escritor. Los textos inéditos suelen perdurar en papeles dispersos, márgenes o cuadernos en octava. Suelen encontrarse en cajones, baúles, latas de galletitas o bolsillos. Este permaneció en una cinta magnetofónica grabada en Nueva York hace 43 años. Esto quiere decir que antes de ser un libro, el aprendizaje del escritor fue oral y que su texto comporta la traducción o ventriloquía de las transcripciones del seminario sobre escritura que ofreció Jorge Luis Borges en la Universidad de Columbia en 1971. Los encuentros de este seminario estuvieron dedicados a la escritura, tanto de ficción y poesía como de traducción. Cada reunión estuvo abierta a las preguntas de los estudiantes y a la manera de los diálogos platónicos. Recrea naturalmente el contraste dramático de los puntos de vista del autor y sus lectores. Este seminario, como la vastísima obra de Borges, no encierra una sola página que no ofrezca una felicidad. ¿Cómo escribe Borges un poema o un cuento? ¿Cómo escribe una obra o una traducción en colaboración? ¿Qué diferencia reconoce entre cuento y novela? ¿Por qué nunca escribió una novela? ¿Cuál es el deber del escritor en función de su tiempo? ¿Existe diferencia entre lo que un escritor se propone hacer y lo que en realidad hace? Arte poética. Poesía pronunciadas en inglés en la Universidad de Harvard durante el curso 1967 a 1968. A lo largo de unas páginas tan brillantes y precisas que cuesta creer que fuesen dichas y no leídas, un Borges en la plenitud de su talento reflexiona sobre los misterios y tesoros de la palabra poética. En la línea del ensayo imaginativo y suavemente irónico de sus mejores inquisiciones, estas conferencias deslumbrantes nos recuerdan, entre otras cosas, el especial atractivo de ciertas metáforas, la fuerza y la dignidad de la épica. A juicio de Borges, género narrativo preferible a la novela, la belleza que se esconde en las traducciones más felices, la corta distancia que media entre el buen poema y el malo, o la impronta que la tradición deja sobre cada imagen, cada palabra y cada lector. A través de un torrente de autores, libros y citas, evocados puntualmente por la prodigiosa memoria del escritor argentino, este arte poética nos revela el credo literario de uno de los grandes fabuladores del siglo XX. El tango. Gracias a los 3.000 pesos moneda nacional que le otorga el segundo premio municipal de literatura, Borges dedica el año 1929 a una investigación sobre el poeta Evaristo Carriego, que se transforma en un profundo y revelador estudio sobre el mundo del tango.
Más de 30 años después revive ese mundo que lo había adentrado en los bajos de la ciudad de Buenos Aires, en 4 conferencias que dicta los lunes de octubre de 1965 a las 7 de la tarde en un departamento del barrio porteño de Constitución. Lúcido y ocurrente, Borges exhuma el Palermo y el sur de antaño, poblados de compadritos, guapos, niños bien patoteros, casas malas y milongas, para interpelar el origen, los símbolos, los mitos y la lírica de la música emblemática del Río de la Plata. Transcritas por primera vez en este libro, estas conferencias ofrecen un encuentro prodigioso, el de Borges y el tango, para él un símbolo de felicidad. Poesía completa. Además de extraordinario narrador y ensayista, Borges fue un excelente poeta. De hecho, puede decirse que la poesía es el alma de su obra, indisociable de sus cuentos y ensayos. Estos poemas son parte indispensable del universo borgiano y constituyen una indagación paralela a los asuntos que siempre le apasionaron: los libros, la memoria, los laberintos, los espejos, Inglaterra, el amor o la eternidad. Dueño de un fino oído y una deslumbrante capacidad para crear imágenes memorables, Borges revive en sus grandes poemas la intensidad que recorre la gran tradición occidental desde Homero hasta Eliot. La memoria de Shakespeare, publicada por primera vez en edición de bolsillo, la memoria de Shakespeare reúne los 4 últimos relatos dados a la imprenta en diversas publicaciones por Jorge Luis Borges, además del cuento que da título al volumen, un apunte sobre la disociación entre el recuerdo y la existencia. Este incluye los titulados 25 de agosto de 1983, una nueva incidencia sobre el tema del doble, tan querido al maestro argentino; Tigres Azules, una enigmática incursión en la zona de sombra que separa locura y cordura; y finalmente La Rosa de Paracelso, narración que ilustra la vieja disputa entre fe e incredulidad. La Rosa Profunda. Este libro reúne 36 poemas de Jorge Luis Borges, escritos entre 1972 y 1975, de los cuales más de la mitad, 19, tienen la forma del soneto, dictados cuando el poeta ya padecía su ceguera. No evitó referirse a ella en la introducción. Escucha, cierra los ojos, escucha atentamente. Esto dijo Jorge Luis Borges. ¿Cerraste los ojos? Ahora escucha. Al recorrer las pruebas de este libro, advierto con algún desagrado que la ceguera ocupa un lugar plañidero que no ocupa en mi vida. El título alude a la rosa eterna de los poetas, la rosa invisible soñada por Milton, esa que Borges, ciego, ya no distingue, pero que es para él imagen del mundo. Estas páginas encierran además varios otros temas y motivos que con el tiempo y los libros han ido poblando el universo literario, no por familiar menos maravilloso del gran escritor argentino: las máscaras, la nostalgia de la espada, las sombras tutelares, los inventarios y las enumeraciones, la arbitrariedad del tiempo humano, la inexorabilidad del destino, los espejos. Sobre la poesía afirmaba el autor en el prólogo: la palabra habría sido en el principio un símbolo mágico que la usura del tiempo desgastaría. La misión del poeta sería restituir a la palabra, siquiera de un modo parcial, su primitiva y ahora oculta virtud. 2 deberes tendría todo verso: comunicar un hecho preciso y tocarnos físicamente, como la cercanía del mar. Evaristo Carriego. El estudio de Jorge Luis Borges sobre Evaristo Carriego, poeta argentino que disfrutó de popularidad a principios de siglo, no es un simple
ejercicio crítico biográfico ni un conjunto de estampas costumbristas, sino que late en él el propósito de recrear el desconocido medio que rodeó la niñez aislada y protegida de su autor. Obra menos documental que imaginativa. En ella Borges hace un retrato de cómo era su ciudad a finales del siglo XIX. El mundo de Lampa, de la mafia portuaria, del barrio de Palermo, de los gauchos llegados desde la Pampa y del tango, nacido de la cultura popular. Y en medio de todo está Evaristo Carriego, el mito que encarna para Borges el arquetipo de fundador de la Argentina moderna. Historia de la noche. Desde el primer Adán, que vio la noche y el día y la figura de su mano, fabularon los hombres y fijaron, en piedra o en metal o en pergamino, cuánto ciñe la tierra o plasma el sueño. Aquí está su labor, la biblioteca. Historia universal de la infamia. Barroco, dijo el autor, es aquel estilo que deliberadamente agota o quiere agotar sus posibilidades y que linda con su propia caricatura. Los 7 cuentos que integran Historia universal de la infamia responden a esta definición. Sus protagonistas, Lazarus Morel, emancipador de esclavos, Tom Castro y su falsa identidad, la viuda Ching, comandante de 40.000 piratas, Monk Eastman, pistolero de Nueva York, el asesino Bill the Kid en Arizona, Kotsuke Nosuke, perverso funcionario japonés, y Hakim de Merv, profeta enmascarado del Turquestán, brindan su ingenioso panorama de iniquidad en diferentes medios culturales. Historia universal de la infamia. 1. El atroz redentor Lazarus Morel, en diferentes medios culturales. Atlas. Cada capítulo de este libro abarca una unidad hecha de imágenes y de palabras. Descubrir lo desconocido no es una especialidad de Sinbad, de Erico el Rojo o de Copérnico. No hay un solo hombre que no sea un descubridor. El informe de Brody. Contenido: 1. La intrusa. 2. El indigno. 3. Historia de Rosendo Juárez. 4. El encuentro. 5. Juan Muraña. 6. La señora mayor. 7. El duelo. 8. El otro duelo. 9. Guayaquil. 10. El Evangelio según Marcos. 11. El informe de Brody. En el informe de Brody, Jorge Luis Borges realiza una evolución imprevista en su estética. A diferencia de El Aleph y ficciones que abundan en enigmas y en símbolos, los 11 cuentos de este volumen, fruto de la lenta madurez del gran escritor, son directos, desnudos y sencillos. 2 de ellos, Juan Muraña y El encuentro, tienen una misma clave fantástica: la vida secreta del puñal. También es de índole fantástica Guayaquil, donde 2 historiadores protagonizan insensiblemente la histórica entrevista. El otro duelo, La intrusa y El Evangelio según San Marcos, se caracterizan por su final despiadada, contrariamente a El duelo y La señora mayor, que tratan de mujeres en un ámbito de sonriente piedad. Según el autor, El indigno es una confesión, y también lo es Historia de Rosendo Juárez, nueva y sensata versión del famoso hombre de la esquina rosada. Finalmente, el informe de Brody, que da su nombre al volumen, es una fábula a la manera de Jonathan Swift o de Voltaire. 6 problemas para don Isidro Parodi. Este libro apareció firmado por primera vez en las librerías por un tal H. Bustos Domecq. 2 grandes escritores en español, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, crearon en connivencia, creo que siguiendo un juego entre inglés y Pirandelliano, a un autor que fue capaz de escribir novelas de corte policíaco
y cuyo interés lexicográfico reside en la reconstrucción paródica de un idioma argentino que se quiere así reconstruido. Fue en 1942, en plena Guerra Mundial, cuando la civilización en que habían sido educados estos dos escritores parecía seriamente amenazada, en que aparece en las librerías argentinas un libro de extraño título, 6 problemas para don Isidro Parodi, firmado por un tal H. Bustos Domecq, que tenía la particularidad de acercar al lector en español un modo de abordar la novela de misterio hasta entonces exclusivo de la cultura británica. Eran los años en que la novela negra norteamericana todavía no se había revelado como un género mayor para la intelectualidad de la posguerra europea, y aún andaba impresa en el execrable papel de los Pulp Fiction, idónea como lastre para los buques mercantes que cubrían el trayecto atlántico entre los Estados Unidos e Inglaterra. Amantes del género policial, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares dieron cauce de expresión a las inquietudes y solaces fruto de su común afición en los singulares relatos que toman como eje a un detective o investigador no menos singular, Isidro Parodi, el penado de la celda 273 de la Penitenciaría Nacional, que resuelve los casos que le plantean sin moverse de ella, publicado en 1942 bajo el seudónimo común de H. Bustos Domecq. 6 problemas para don Isidro Parodi está integrado por 6 piezas que, pese a ser completamente independientes, van desplegando en un segundo plano ante el lector todo un elenco de personajes que, sometidos a un baño de humor corrosivo que les imprime rasgos y aires propios de Grand Guignol, sirven de articuladores de unas tramas que hunden su raíz en la mejor tradición del cuento de misterio. Borges oral. Borges habla de temas con los cuales había consustanciado el tiempo. El primero, el libro; el segundo, la inmortalidad; el tercero, Swedenborg, el visionario que escribió que los muertos eligen el infierno o el cielo por libre decisión de su voluntad; el cuarto, el cuento policial; y el quinto, el tiempo. Tenemos muchos anhelos, entre ellos el de la vida, el de ser para siempre, pero también el de cesar, además del temor y su reverso, la esperanza. Todas estas cosas pueden cumplirse sin inmortalidad personal. No precisamos de ella. Yo personalmente no la deseo y la temo. Para mí sería espantoso saber que voy a continuar. Sería espantoso pensar que voy a seguir siendo Borges. Estoy harto de mí mismo, de mi nombre y de mi fama, y quiero liberarme de todo eso. El idioma de los argentinos. Publicado en 1928 en una tirada de 500 ejemplares, al igual que 2 años antes, El tamaño de mi esperanza. El idioma de los argentinos corrió la misma suerte que este último e Inquisiciones, quedando oficialmente desterrado de la obra del autor, quien no obstante recuperó textos sueltos de estos libros para la edición de sus obras en la prestigiosa colección francesa de la Pléiade. Sin embargo, igual que nadie puede renunciar al tiempo y a las cosas ya vividas, y menos hacerlas desaparecer, en estas páginas estaba ya, sin duda, Borges. 3 direcciones cardinales rigen este libro. La primera es un recelo, el lenguaje. La segunda es un misterio y una esperanza, la eternidad. La tercera es esta gustación, Buenos Aires. Las 2 últimas confluyen en la declaración intitulada Sentirse en muerte. La primera quiere vigilar en todo decir. La cifra. Anteúltimo libro de poesía de Jorge Luis Borges. Reúne 45 composiciones escritas entre 1978 y 1981.
La búsqueda del instante que puede justificar el sentido de una vida o del universo es la materia de cada texto. Como declara el autor en el prólogo, dicho proceso tiene un carácter marcadamente intelectual. Sin embargo, un fuego secreto domina el volumen. En sus páginas el verso libre, el soneto y la prosa poética se alternan como instrumentos de precisión destinados a proporcionar una clave íntima, ciertas lecturas, ciertos amores, una esquina de Buenos Aires, el recuerdo de alguna muerte violenta, el cambiante rostro que permanece en los espejos, ajedrez misterioso, la poesía, escribió Borges, cuyo tablero y cuyas piezas cambian como en un sueño y sobre el cual me inclinaré después de haber muerto. Los Conjurados. Este libro reúne los últimos poemas y breves textos de prosa poética compuestos por Jorge Luis Borges poco antes de morir. Entre los memorables sonetos incluidos está "On His Blindness", con unos magníficos versos dedicados a su ceguera personal. Cierra los ojos, por favor, ciérralos y escucha atentamente. Esto escribió Jorge Luis Borges. ¿Lo cerraste? Ahí va. Al cabo de los años me rodea una terca neblina luminosa que reduce las cosas a una cosa, sin forma ni color, casi a una idea. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Luna de enfrente. Sus versos, que en el inicio fueron criollos, se modificaron con el tiempo. En el prólogo de 1925, Borges quiere justificar el título: la luna que camina con claridad. Leí antenoche en Fray Luis de León. Es ya emblema de poesía. El enfrente no la deprime, pero la urbaniza, la chista, la vuelve luna aporteñada de todos. Así me gusta y así la suelo ver en la calle. 9 ensayos dantescos. En el ensayo dedicado a la Divina Comedia en 7 noches, Jorge Luis Borges evoca su primer encuentro con la obra de Dante, leída por primera vez en los largos viajes en tranvía que durante un tiempo tuvo que hacer desde su domicilio hasta la lejana biblioteca en la que estaba empleado. En adelante no cesaría de volver a ella en numerosas ocasiones y en distintas ediciones. Del asombro e interés inagotable surgidos entonces en él por esta obra llena de delicias, de sorpresas y pesadillas, se nutren los 9 ensayos dantescos reunidos en este volumen, en los que se fundan de forma admirable los respectivos universos de 2 de los más grandes autores de la literatura universal. Ficciones. Contenido. A. El jardín de senderos que se bifurcan. Prólogo. 1. Tolón. Ugbar. Orbis Tertius. 2. El acercamiento a Almotacim. 3. Pierre Menard, autor del Quijote. 4. Las ruinas circulares. 5. La lotería en Babilonia. 6. Examen de la obra de Herbert Quain. 7. La biblioteca de Babel. 8. El jardín de los senderos que se bifurcan. B. Artificios. Prólogo. 1. Funes el memorioso. 2. La forma de la espada. 3. Tema del traidor y del héroe. 4. La muerte y la brújula. 5. El milagro secreto. 6. 3 versiones de Judas. 7. El fin. 8. La secta del Fénix. 9. El sur. Ficciones es quizá el libro más famoso de Jorge Luis Borges. Con él obtuvo en 1961 el importante premio Formentor, otorgado por editores de Alemania, España, Estados Unidos, Francia,
Inglaterra e Italia. Obra imprescindible de la literatura contemporánea. Sus cuentos pertenecen a la categoría de las páginas antológicas. La primera parte, El jardín de senderos que se bifurcan, escrita y publicada en 1941, reúne el relato policial del mismo nombre, dos notas sobre libros imaginarios, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius y examen de la obra de Herbert Quain, y cuatro cuentos de índole fantástica, Pierre Menard, autor del Quijote, Las ruinas circulares, La lotería en Babilonia y La biblioteca de Babel. En la segunda parte, artículos 1944, se incluyen, entre otros, La muerte y La brújula de corte filosófico policial, Funes el memorioso, metáfora sobre el insomnio, tema del traidor y del héroe, acerca de un mismo destino que pierde y que redime, y El sur, cuento preferido del autor. Algunos textos sueltos. Veamos su índice. Análisis del último capítulo del Quijote, Góngora, Discurso, La poesía y el arrabal, Conferencia sobre el Quijote, Destino y obra de Camoens, Mi prosa, Diálogo con Ernesto Sábato, En diálogo con Bernardo Neustadt, Diálogo con Enrique Kraus, Bernard Pivot, entrevista en la televisión, En diálogo con Seamus Heaney, entrevista en la revista argentina Ajedrez, conferencia en el Collège de France en 1983, entrevista en Buenos Aires, sobre Emanuel Swedenborg, diálogo con Jean-Pierre Bernes. El otro mismo, de los muchos libros de versos que mi resignación, mi descuido y a veces mi pasión fueron borroneando, el otro, el mismo, es el que prefiero. Ahí están el otro poema de los dones, el poema conjetural, Una rosa y Milton, y Junín, que si la parcialidad no me engaña, no me deshonran. Ahí están asimismo mis hábitos, Buenos Aires, el culto a los mayores, la germanística, la contradicción del tiempo que pasa y de la identidad que perdura, mi estupor de que el tiempo, nuestra sustancia, pueda ser compartido. 25 de agosto 1983 y otros cuentos. En mi curioso ayer prevalecía la superstición de que entre cada tarde y cada mañana ocurren hechos que es una vergüenza ignorar. El planeta estaba poblado de espectros colectivos, el Canadá, el Brasil, el Congo suizo y el mercado común. Casi nadie sabía la historia previa de esos entes platónicos, pero sí los más íntimos pormenores del último Congreso de Pedagogos, la inminente ruptura de relaciones y los mensajes que los presidentes mandaban, elaborados por el secretario del secretario con la prudente imprecisión que era propia del género. Todo esto se leía para el olvido, porque a las pocas horas lo borrarían otras trivialidades. Inquisiciones. Este que llamo inquisiciones, por aliviar alguna vez la palabra de San Benitos y Humareda, es ejecutoria parcial de mis 25 años. El resto cabe en un manojo de salmos, en el fervor de Buenos Aires y en un cartel que las esquinas de Callao publicaron. Yo no sé si hay literatura, pero yo sé que el barajar esa disciplina posible es una urgencia de mi ser. Primer volumen en prosa publicado por Jorge Luis Borges. Inquisiciones vio la luz en Buenos Aires en 1925, quedando enseguida desterrado oficialmente, junto con El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos, de la obra de su autor. En él, sin embargo, se encuentra ya gran parte de los temas y obsesiones recurrentes del maestro argentino, así como el sello inconfundible de su estilo.
El tamaño de mi esperanza. Segundo libro de ensayos de Jorge Luis Borges. Se encuentra ya la característica mezcla de apego a lo criollo, a la pampa y al suburbio, de inquietud por la literatura y de preocupación por el lenguaje que caracteriza buena parte de la obra del maestro argentino, como ocurriera también con Inquisiciones y el idioma de los argentinos. El libro, publicado en 1926, fue preferido enseguida por su autor, probablemente por el uso que hace en él de un vocabulario y ortografía criollistas y por su implacable autoexigencia. Como el Gran Inquisidor, dice María Kodama en el prólogo al volumen y refiriéndose al mismo, a través de un donoso escrutinio, Borges creyó haber alcanzado su destrucción. Quizá el Gran Inquisidor, en su afán de buscar lo perfecto, fue injusto con ese libro de juventud. Creo que los lectores se alegrarán de que la obra exista. Para las 6 cuerdas. La milonga es una forma de la música muy popular en ambas riberas del Río de la Plata. Considerada precursora del tango, sus letras hablan de los guapos y cuchilleros de las últimas décadas decimonónicas y primeras del siglo XX. Borges siempre mostró su admiración por esa época que alcanzó a conocer en sus primeros años de vida, lo que lo llevó a componer una serie de letras de milonga, algunas de las cuales ha sido musicalizada. Autobiografía. La autobiografía de Jorge Luis Borges, escrita originalmente en inglés, con la colaboración de Norman Thomas Di Giovanni, fue publicada por primera vez en 1970 en la revista The New Yorker, concebida como una guía biográfica que acompaña y a la vez esclarece la evolución literaria de Borges desde la precoz erudición hasta su definitiva consagración universal. La obra obtuvo un éxito rotundo que le valió ser traducida de inmediato al portugués, al italiano y al alemán. Es por otra parte el texto más extenso que Borges haya escrito y cada una de sus páginas irradia, en el estilo aparentemente sencillo de su última producción, la inteligencia, el humor sutil y la perfección en el uso del lenguaje que lo distinguen. Los especialistas en la obra de Borges la han considerado una pieza fundamental para establecer cualquier tipo de interpretación crítica. Cuaderno San Martín. Cautivado por el regreso al país tras una larga estancia en Europa, Jorge Luis Borges propuso en Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín la construcción literaria de Buenos Aires a partir de sus márgenes. Un finísimo sentido del tiempo recorre ambos volúmenes. En sus versos, el suburbio acompaña las caminatas del autor y le sirve de tema para fundar una exquisita poética de lo inestable. Patios ajedrezados de casas bajas, furtivos amores de zaguán, calles de tierra flanqueadas por almacenes rosados, el atardecer sobre una plaza o una esquina solitarias, el barrio último que se disgrega en la llanura. Nuevos cuentos de Bustos Domecq. Los dos escritores con el seudónimo con el que anteriormente habían publicado 6 problemas para Don Isidro Parodi y Crónicas de Bustos Domecq se unieron para producir una serie de fantasías con el común denominador del humor absurdo. 1. Deslindando responsabilidades. 2. El enemigo número 1 de la censura. 3. El hijo de su amigo. 4. La fiesta del monstruo. 5. La salvación por las obras. 6. Las formas de la gloria. 7. Más allá del bien y del mal. 8. Penumbra y pompa. 9. Una amistad hasta la muerte. Cuentos completos. He intentado, no sé con qué fortuna, la redacción de cuentos directos.
No me atrevo a afirmar que son sencillos. No hay en la tierra una sola página, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad. Uno de los legados más influyentes y deslumbrantes de la literatura occidental. El universo borgiano, con sus espejos, laberintos, tigres, bibliotecas, gauchos o máscaras, es ya uno de los paisajes fundamentales del siglo XX. En este libro, el verdadero libro de libros, se encuentran obras maestras como El jardín de los senderos que se bifurcan, Pierre Menard, autor del Quijote, Funes el Memorioso, El Sur, El Aleph o Ulrica. Leer estos cuentos supone releer la historia de la humanidad y emprender una de las aventuras más enriquecedoras, bellas y emocionantes de todos los tiempos. El círculo secreto. El prólogo es un género literario sujeto a ciertas leyes que los tratadistas no han definido, pero que todos, de algún modo, sabemos. Debe ser categórico, debe ser solemne y debe ostentar ese rigor que es propio de las páginas antológicas. Jorge Luis Borges prologó incontables libros a lo largo de su vida. En este volumen se recogen los prólogos dispersos que escribió entre 1957 y 1985. Se agregan las palabras de presentación de libros, en algunos casos publicadas como prólogos, los textos que acompañan libros ilustrados y los que figuran en catálogos de exposiciones de pintores célebres como Sul Solar. Al recorrer el círculo secreto que forman estas prosas intemporales, el lector descubrirá fácilmente un Borges íntimo y coloquial que discurre sobre Shakespeare y la milonga, los gauchos y las sagas escandinavas, la patria y el amor. En diálogo con Osvaldo Ferrari. En los últimos 3 años de su vida, Jorge Luis Borges mantuvo inolvidables diálogos en encuentros radiales con el escritor Osvaldo Ferrari. No fueron reportajes o entrevistas, sino estrictamente conversaciones nacidas del placer de tratar temas con los que ambos, a pesar de las diferencias de edad, tenían afinidades. Los tomos en Diálogo 1 y en Diálogo 2 recogen estas conversaciones tan elogiadas a través de los años. La hermana de Eloísa. La historia creada por Jorge Luis Borges y Luisa Merceda Levinson trata sobre un arquitecto al que se le ha encargado el diseño de un chalet para la familia Ferreira, a quienes conoce bien porque su hija Eloísa había sido una antigua novia suya. Dos fantasías memorables. En 1946, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares imaginaron 2 breves historias, El testigo y El signo. En ellas, bajo el disfraz de una pseudo-fantasía o atemperadas por el humor, proponen fundamentales problemas para el hombre. Un sentido de tragicomedia las envuelve y no es fácil discernir la intención tras la avalancha de la broma porteña que preside el estilo. Las cosas del más allá aparecen en este más acá como aventuras o andanzas de estrafalarios personajes. La permanente alusión a las pequeñas miserias es, a pesar del intento de diversión con que se las presenta siempre, más compasiva que cruel. Hay una constante evasión de que es meramente formal y que no ha desviado a los autores del lúcido juego en el que ambos se han comprometido en cada una de sus páginas memorables. El juego de presentar al hombre como engranaje o pieza de un todo que lo trasciende y del que a su vez él es el único intérprete válido. Obras completas, escritos al azar de los viajes y los días, en el intervalo de las distinciones que le otorgaban universidades y gobiernos extranjeros.
Los libros reunidos en el tercer volumen de obras completas de Jorge Luis Borges abarcan los últimos 20 años de su vida. Quizá por eso abundan en revelaciones de índole personal. Salvo 9 ensayos dantescos, 1982, una precisa experiencia de lectura de la Divina Comedia, todas sus páginas reflejan esa circunstancia. La serie de relatos de El libro de arena, 1975, incluye un cuento de amor, acaso el único de su obra, en cierto pasaje de La memoria de Shakespeare, 1983. El autor imagina un encuentro entre el hombre que él mismo fue y el que será en la vejez. Atlas, 1984, es una sensible crónica escrita junto con María Kodama sobre los países que ambos visitaron. 5 libros de poesía articulan una suerte de progresivo testamento que concluye con Los Conjurados, dedicado a Suiza. Leopoldo Lugones. A los 60 años de la muerte de Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges escribió con la colaboración de Bettina Edelberg y que sigue siendo importante para abordar la obra de quien fue sin duda el más prestigioso hombre de letras de su tiempo. En una rápida incursión por la historia de la literatura argentina y de la literatura hispanoamericana, el libro se propone despertar y orientar la curiosidad del lector contemporáneo. Sus capítulos, el modernismo, Lugones, poeta, el prosista y lo argentino, Lugones y lo helénico, Lugones y la política, etc., resumen el pensamiento maduro de Borges sobre su admirable colega. Lugones encarnó en grado heroico las cualidades de nuestra literatura, buenas y malas. Por un lado, el goce verbal, la música instintiva, la facultad de comprender y reproducir cualquier artificio por el otro. Cierta indiferencia esencial, la posibilidad de encarar un tema desde diversos ángulos. El Aleph. Jorge Luis Borges retoma en este libro sus temas favoritos dándole un imprevisto y deslumbrante planteo. En cada relato arriesga una nueva visión del universo fantástico. Quienes buscan el escritor brillante de los interminables juegos mentales se entusiasmarán con el Zahir, los 2 reyes y los 2 laberintos y los teólogos. Quienes prefieren al narrador de otras culturas encontrarán páginas amigas en Aben Hakam, el Bojarí muerto en su laberinto y en la busca de Averroes. Tampoco faltan la historia y la tradición, biografía de Tadeo Isidoro Cruz y La otra muerte. De los 17 cuentos que componen este volumen, 2 de ellos no pertenecen al género fantástico: Emma Suns, varias veces llevado al cine, e Historia del guerrero y de la cautiva, que narra 2 hechos verdaderos. El libro se cierra con El Aleph, obra maestra del género. El Hacedor, cuento que da nombre al libro, incluye varios relatos, ensayos y poemas. El libro de arena. He querido ser fiel en estos ejercicios de ciego, al ejemplo de Wells, la conjunción de un estilo llano, a veces casi oral, y de un argumento imposible, dice Jorge Luis Borges acerca de los 13 relatos que integran este volumen. El libro se inicia con el otro, donde Borges aborda el viejo tema del doble. Los personajes son lo bastante distintos como para ser 2 y lo bastante parecidos como para ser 1. El único ejemplo de un cuento de amor es Ulrica. Luego vienen, entre otros, el Congreso acerca de una empresa tan vasta que se confunde al fin con el cosmos y con la suma de los días, la secta de los 30, Historia de una herejía posible, Under y el espejo y la máscara, sobre literaturas seculares que constan de una sola palabra, el soborno, que refleja la obsesión ética de los americanos del norte, y finalmente cierra el volumen El libro de arena, objeto inconcebible. Introducción a la literatura inglesa.
escrita en colaboración con María Esther Vázquez. Introducción a la literatura inglesa se ocupa de una de las literaturas más ricas del mundo occidental, redactada atendiendo al criterio de buscar los autores o las obras más representativas de cada época y guiada por el propósito esencial de interesar al lector y estimular su curiosidad para un estudio más profundo. La obra presenta a los principales autores ingleses y sus obras según el personal criterio del maestro argentino. Fervor de Buenos Aires, escrito con algún resabio ultraísta y bajo el influjo de su regreso a la Argentina tras los años vividos en Europa. Este libro anticipa con nitidez la obra futura de Jorge Luis Borges. En sus páginas ya están las metáforas clásicas, la adjetivación asombrosa, el incipiente planteo metafísico, la precisión verbal, la peculiar inflexión vacilante que esconde un remate perfecto. El tema central son los suburbios de la ciudad, el linde misterioso donde el barrio se desdibuja en el campo. Sin embargo, la entonación de los versos es de un laconismo cercano al inglés y aún al latín. Esa tensión entre lo particular y lo universal funda en nuestras letras un nuevo modo de observar la realidad cotidiana, una exquisita poética de lo inestable. Al mirar hacia atrás, declaró Borges, siendo que toda mi obra solo ha sido el desarrollo de los temas que toqué por primera vez en Fervor de Buenos Aires. La moneda de hierro. En este libro se pone de manifiesto una vez más la complejidad del mundo borgiano, los antepasados y la patria. De hierro, no de oro, fue la aurora. La forjaron un puerto y un desierto, unos cuantos señores y el abierto, ámbito elemental de ayer y ahora, el sueño y los símbolos. Aquí está la moneda de hierro. Interroguemos las dos contrarias caras que serán la respuesta de la terca demanda que nadie no se ha hecho. ¿Por qué precisa un hombre que una mujer lo quiera? Sumido en la melancolía, Jorge Luis Borges va hilvanando estos versos que son en él una costumbre, pero que sorprenden por su singular maestría. Cada palabra, aunque esté cargada de siglos, afirma con gran lucidez, inicia una página en blanco y compromete el porvenir. Cuentos breves y extraordinarios. Comprender la esencia de lo narrativo constituye el propósito primordial de esta excelente y singularísima antología. Los textos más variados de distintas épocas y lugares y autores diversos, desde Chuang Tzu y Las Mil y Una Noches, hasta Max Jacob y Martin Buber, así como Plutarco, Diderot, Kafka, O. Henry, Paul Valéry y Alfonso Reyes, entre muchos otros, incluso algunos de improbable existencia, se dan cita en estas páginas que, sin duda, deleitarán con su sutil encanto y su doble escritura incluso al lector más desprevenido. Y seguramente éste llegará a compartir el juicio de Borges y Bioy Casares. Lo esencial de lo narrativo está, nos atrevemos a pensar, en estas piezas. Lo demás es episodio ilustrativo, análisis psicológico, feliz o inoportuno adorno verbal. Manual de Zoología Fantástica, en colaboración con Margarita Guerrero. Recopilación que es una recreación de las experiencias literarias, filosóficas y aun teológicas de textos históricos y sagrados chinos e hindúes o incluso europeos medievales que recogen mitos y concepciones fantásticas. Otras Inquisiciones. Los textos reunidos en Otras Inquisiciones tocan temas muy requeridos de Jorge Luis Borges: las relaciones entre espacio y tiempo, la previsión del futuro, la eternidad, el suicidio y la redención, el infinito, la lectura cabalista de la escritura, los nombres de Dios, el infierno, el panteísmo, la leyenda de Buda,
el sabor de los heroico, la refutación del tiempo, etc., completan el volumen ensayos sobre Quevedo, Coleridge, Cervantes, Nathaniel Hawthorne, Paul Valery, Oscar Wilde, Chesterton, H. G. Wells, Frank Kafka, John Keats, Bernard Shaw y William Beckford. El oro de los tigres, poemas. El título de este volumen une el drama personal, las entrevisiones del color amarillo de la ceguera, al tigre emblemático que cruza toda la obra de Jorge Luis Borges. Esa combinación entre vida y literatura está acompañada por algunas innovaciones en su arte poética, el uso de formas orientales, los tankas y un tratamiento menos elusivo en los poemas de amor, como en el magnífico El amenazado, les otorgan a los versos un singular peso emotivo. Sus virtudes descansan en las enumeraciones y accidentes verbales y en la serena precisión para comunicar experiencias íntimas, el paso del tiempo, las vacilaciones, la esperanza, las lecturas, la ausencia de una voz deseada, la memoria y el olvido, los sueños, el cambiante rostro en los espejos. El oro de los tigres, colección de poemas y textos breves en prosa escritos entre 1969 y 1972, es uno de los libros más delicados y directos de Borges. 7 noches. Además de su reconocida importancia como poeta, narrador y ensayista, Jorge Luis Borges desempeñó un papel crucial en la cultura contemporánea como divulgador y conferenciante. Este libro reúne el célebre ciclo de 7 conferencias que pronunció en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en 1977, posteriormente revisadas por él mismo para su edición impresa. La serie comienza con un sorpresivo despiece de la Divina Comedia que introduce al lector en el mundo semimágico de la creación literaria, como también ocurre en las charlas sobre la poesía y las 1001 noches. En La pesadilla, el autor tiende un magistral puente de citas entre el plano onírico y el real. La cábala se interna en el enigma del universo a partir de las creencias, lo mismo que el budismo. Por último, La ceguera es un conmovedor testimonio de índole personal. Pensado con rigor y expuesto con una suerte de feliz despreocupación, 7 noches recupera vívidamente el humor, la inventiva, la conversación genial de Borges. Obra crítica, volumen 1. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Lo demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Obra crítica, volumen 2. De familia noble y venida menos, Pedro Antonio de Alarcón nació en Guadix en 1833. Sus primeros años vacilan entre la teología y el derecho, pero la literatura fue la que definitivamente lo atrajo. Su educación, como todas las educaciones auténticas, fue la apasionada y arbitraria del autodidacta. Las liquidaciones de las bibliotecas de los conventos saciaban su curiosidad jamás satisfecha. Aprendió el idioma francés sin ayuda de nadie. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario bibliográfico. Historia de la eternidad. A medio ánimo entre el ensayo filosófico y el literario,
Historia de la Eternidad desvela las paradojas desde el mismo título de la constricción existencial que supone el tiempo. Leemos en el Timeo de Platón que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad, y ello es apenas un acorde que a ninguno distrae de la convicción de que la eternidad es una imagen hecha con sustancias de tiempo. Escribe Borges al principio de la Historia de la Eternidad, que propone una lúcida indagación en la cuestión del tiempo y su reverso, la eternidad. Desde la concepción alejandrina, de raíz platónica, contrapuesta a la cristiana de San Agustín, hasta una reformulación irónica de la teoría del eterno retorno de Nietzsche, Borges se interroga acerca del enigma del tiempo con su brillantez característica, porque, como escribe, es raro que yo pueda saber lo que pasó en Ur de los caldeos hace ya tantos siglos y no lo que pasará en esta casa dentro de unos minutos. Digamos, una llamada de teléfono. Libro del cielo y del infierno, fruto de otra de sus enciclopédicas lecturas, una de las colaboraciones más extraordinarias de la historia literaria. Jorge Luis Borges preparó con Adolfo Bioy Casares en 1948 una antología sobre el cielo y el infierno, y declaró, desde la primitiva mitología hasta las mordaces alusiones del irlandés Bernard Shaw, recopilamos en un volumen cuanto se ha escrito sobre el tema. Desfilarán por estas páginas trozos de libros sagrados, musulmanes, poemas, alusiones a León Blob, Kafka, etc. Este libro, cuya frecuentación transforma su naturaleza con cada nueva lectura y es, sin embargo, una de sus obras centrales, no vio la luz hasta 1960. Escribieron ambos entonces. El criterio que hoy nos guía es distinto. Hemos buscado lo esencial, sin descuidar lo vivido, lo onírico y lo paradójico. Una antología como esta es necesariamente inconclusa. El tiempo y tu notoria erudición, oh lector, nos revelarán cielos aún más generosos, a infiernos aún más justos y crueles. ¿Qué es el budismo? Precisamente uno de los viajes a Japón está enraizado con la escritura borgiana. El libro ¿Qué es el budismo?, publicado en 1976, escrito de segunda o tercera mano, pero con probidad, según aclarara el autor, luego traducido al japonés, quizá para demostrar que los occidentales no sabemos nada del budismo. Borges Vigit le facilitó la visita a 7 ciudades del país de Hokusai. La figura de Siddhartha, el Buda legendario y el Buda histórico, captaron durante décadas la atención de Borges, quien, al final de sus años, imaginó poéticamente el día del juicio final. En ese fatal Doomsday, todos podemos correr el albur de ser Siddhartha o no. En cada instante puede ser Caín o Siddhartha, la máscara. Hacia fines de 1950, Borges publicó en la revista Sur un breve ensayo intitulado La personalidad del Buda. Este, junto con los materiales de las conferencias sobre el budismo ofrecidas por Borges en el Colegio Libre de Estudios Superiores, posiblemente sea el embrión conceptual del libro arriba referido, escrito con la colaboración de su amiga Alicia Jurado, quien en 1964 elaboró una conocida biografía del autor de ficciones. Libro de sueños. Si en el libro de los seres imaginarios Jorge Luis Borges puso su vasta cultura y asombrosa erudición al servicio de la elaboración de una especie de bestiario moderno,
La recopilación de sueños y pesadillas que da cuerpo a esta obra es producto de una recurrente inquietud atestiguada a lo largo de su vida por numerosos relatos, ensayos y conferencias, por ese ámbito misterioso en el que el alma humana es a la vez el teatro, los actores y el auditorio. Este libro de sueños que los lectores volverán a soñar abarca sueños de la noche, los que yo afirmo, por ejemplo, sueños del día, que son un ejercicio voluntario de nuestra mente, y otros de raigambre perdida, digamos, el sueño anglosajón de la cruz. Literaturas germánicas medievales, escrita en colaboración con María Esther Vázquez. Esta obra de Jorge Luis Borges reconstruye los orígenes de tres literaturas, escandinava, alemana y de la Inglaterra sajona, alejadas entre sí en virtud de complejas vicisitudes históricas, pero surgidas de una raíz común, el territorio que Tácito denominó Germania, menos una región geográfica que un conjunto de tribus cuyos hábitos, lenguas, tradiciones y mitologías eran afines. Dado lo remoto y casi desconocido de su materia, literaturas germánicas medievales es no solo una historia, sino también una suerte de antología para todo aquel que quiera asomarse a la vigorosa y áspera belleza de estos antiguos cantares nórdicos. Discusión. En la obra de Jorge Luis Borges, la prosa convive con el verso, porque acaso para la imaginación ambas son iguales. Aparte de breves ensayos sobre cuestiones filosóficas y teológicas, como la paradoja de Aquiles y la tortuga, o el misterio de la Santísima Trinidad, la mayoría de los textos recogidos en discusión versan, sin embargo, sobre las literaturas que honran las lenguas de los hombres, comprendiendo desde los dedicados al origen y evolución de la literatura gauchesca a una vindicación de Bouvard y Pécuchet, pasando por Walt Whitman. Completan el volumen algunos comentarios dispersos sobre cine que incluyen críticas de películas de Chaplin, Sternberg, Fleming y Vidor. Pasemos a tus frases. Por favor, léelas tú. Frases. Todos caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan antes. La amistad no necesita frecuencia, el amor sí. Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. Que cada hombre construya su propia catedral. ¿Para qué vivir de obras de artes ajenas y antiguas? Me gustaría ser valiente. Mi dentista asegura que no lo soy. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. La historia universal es la de un solo hombre. Siempre es una palabra que no está permitida a los hombres. Si viviéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. ¿No eres ambicioso? ¿Te contentas con ser feliz? Estoy solo y no hay nadie en el espejo. La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Soñar es la actividad estética más antigua. Yo creo que es mejor pensar que Dios no acepta sobornos. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Las tiranías fomentan la estupidez. ¿He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad?
porque se ajusta por sí sola. He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz. Yo no hablo de venganzas ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Hemos llegado al final de esta entrevista. Chao, Jorge. Chao, me contestó. Vi cómo volvía caminando a su árbol y me fui.